Imagina una ciudad, ¿vale? Partida en dos. Por una valla. Al norte tienes Nogales, Arizona. Renta media, bueno, decente, unos $30.000. Los chavales van al instituto, hay sanidad, hay ley y orden. Y justo al otro lado, cruzando la valla, Nogales, Sonora. La renta es 3 veces menor. La educación, peor. La sanidad, deficiente. Y bueno, más delincuencia, más corrupción. Pero vamos a ver, es el mismo sitio geográfico, el mismo clima, la gente, el origen de la población es el mismo. ¿Cómo pueden ser tan diferentes? Y esta pregunta, claro, no es solo para Nogales, es la pregunta del millón para el mundo entero, ¿no? ¿Qué explica estas diferencias tan brutales de prosperidad? Pues hoy vamos a meternos un poco en las ideas de un libro que intenta responder justo a eso. Se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson. Vamos a usar fragmentos clave de sus análisis para intentar entender un poco las raíces profundas de la desigualdad global. Es un tema, bueno, fundamental para cualquiera que esté estudiando economía. Y las fuentes que manejamos comparan casos muy llamativos, como estas dos Nogales o las dos Coreas. También revisan la historia colonial de América y ponen a prueba la tesis principal del libro frente a otras explicaciones que se suelen oír mucho. Efectivamente. El objetivo aquí es desgranar el argumento central que presentan estas fuentes. Y la idea fuerte es que el factor decisivo, lo que de verdad marca la diferencia entre riqueza y pobreza, no es la geografía, ni la cultura, ni siquiera si los líderes son más listos o más torpes. Son las instituciones. Las reglas del juego, digamos, políticas y económicas, que una sociedad se da a sí misma. Y vamos a ver cómo estas reglas crean incentivos que o bien impulsan el desarrollo o bien lo frenan en seco. De acuerdo, pues vamos a ello. La idea es potente, ¿eh? Las reglas del juego, las instituciones, son casi todo. Si volvemos a Nogales, lo que decíamos, la valla no separa climas distintos ni culturas radicalmente diferentes. No. Lo que separa son dos conjuntos de instituciones. Y son esas reglas, esas instituciones, las que generan oportunidades, incentivos, bueno, vidas totalmente distintas para la gente a cada lado. Precisamente. Y es clave distinguir, como hacen las fuentes, dos tipos de instituciones que además interactúan todo el tiempo. Por un lado, las instituciones económicas. O sea, están protegidos los derechos de propiedad. Si firmas un contrato, ¿puedes confiar en que se va a cumplir? ¿Es fácil acceder a la educación? ¿Puedes montar un negocio sin trabas infinitas? ¿Hay competencia real en los mercados o está todo controlado por cuatro? Piensa en el contraste que dibujan las fuentes. Por un lado, un sistema como el de Estados Unidos que, con todos sus defectos, permitió a gente como Edison innovar. ¿Por qué? Pues patentes, un sistema financiero relativamente abierto. Y por otro lo comparan con México, donde históricamente los monopolios, el acceso al crédito, han estado muy ligados a las élites políticas. Es otro mundo. Y claro, determinando estas instituciones económicas están las instituciones políticas, que son, digamos, las que ponen las reglas del juego más arriba. ¿Quién tiene el poder de verdad? ¿Cómo se consigue ese poder? Y, fundamental, ¿se le puede controlar? ¿Hay límites? O sea, ¿hablamos de una democracia más o menos funcional, con sus contrapesos, o de un sistema autoritario donde las élites hacen y deshacen sin rendir cuentas? ¿El Estado da servicios básicos como justicia o seguridad de forma imparcial o no? Las fuentes contrastan mucho la evolución de sistemas con mayor control ciudadano, como el estadounidense, insisto, con sus fallos, frente a otros donde el poder ha estado tan concentrado que las élites han podido diseñar las reglas económicas a su antojo. La comparación que hacen entre Bill Gates y Carlos Slim es que es muy gráfica para entender esto. Gates, con Microsoft, innovó dentro de un sistema que sí le permitió hacerse inmensamente rico, pero que también le puso límites. Ahí está el famoso juicio antimonopolio, por ejemplo. Claro. Slim, en cambio, según argumentan las fuentes, construyó una parte enorme de su imperio gracias a la adquisición de Telmex, que era un monopolio estatal que se privatizó, se benefició muchísimo de sus conexiones políticas y usó herramientas legales como el recurso de amparo para esquivar regulaciones que le molestaban. Y es interesante lo que apuntan, que cuando intentó operar de forma parecida en Estados Unidos con CompuSA, tuvo problemas legales serios. Exacto, lo que sugiere que instituciones distintas imponen límites distintos, no es lo mismo operar en un sitio que en otro. Totalmente. Y para entender de dónde vienen estas diferencias tan bestias en las instituciones, las fuentes nos llevan atrás en el tiempo, a la época colonial.
Y aquí el contraste entre cómo colonizaron los españoles en Latinoamérica y cómo lo hicieron los ingleses en Norteamérica es fundamental, según este análisis. El modelo español fue, desde el minuto uno, extractivo. O sea, el objetivo era sacar lo que ya había. Eso es. Principalmente la mano de obra indígena, que era muy abundante en zonas como México o Perú, y los metales preciosos, claro, oro y plata. Exacto. Y para conseguir eso, crearon instituciones muy específicas. La encomienda, por ejemplo, que era básicamente asignar un grupo de indígenas a un colono español, y estos indígenas tenían que trabajar para él y pagarle tributos. Era una forma de trabajo forzado, vamos. O la mita, que era otro sistema de trabajo forjado, rotatorio, especialmente brutal en las minas. Las de Potosí son el ejemplo más tristemente famoso. Todo el sistema, toda la estructura colonial estaba pensada para eso, para extraer riqueza y enviarla a España, y para enriquecer a la élite colonial que estaba allí. En cambio, en Norteamérica, los ingleses, bueno, al principio intentaron algo parecido. En Jamestown, por ejemplo, intentaron someter a la población local para que trabajara para ellos. Sí, el plan inicial era similar. Pero se toparon con un problema, o con dos en realidad. Primero, había muchos menos indígenas que en México o Perú. Y segundo, no encontraron oro o plata fáciles de explotar. Con lo cual, el modelo extractivo puro y duro, el de llegar y saquear, pues no funcionó, fracasó. Y ese fracaso inicial, según las fuentes, les obligó a cambiar el chip, a buscar otra estrategia. Si querían que las colonias fueran viables, necesitaban que los propios colonos ingleses se pusieran a trabajar, que tuvieran interés en quedarse, en invertir, en mejorar la tierra. Claro, necesitaban atraer gente, y que esa gente tuviera motivos para producir. Tuvieron que darles incentivos. Y ahí es donde empiezan a surgir instituciones diferentes. Por ejemplo, el sistema de reparto de tierras a los colonos, el llamado Health Right System. Y algo crucial, empezaron a aparecer las primeras asambleas representativas, como la Asamblea General de Jamestown en 1619. Ojo, eran muy limitadas, solo para hombres blancos propietarios. Pero fue un embrión, un inicio muy temprano de autogobierno, de tener voz en las decisiones que les afectaban. Y aquí es donde las fuentes meten un concepto que me parece clave para entender por qué esas diferencias de hace siglos siguen pesando tanto hoy. La dependencia del camino, el path dependence. Totalmente. Es una idea central. Lo que pasó entonces, las decisiones que se tomaron, las instituciones que se crearon, marcaron una senda, un camino, del que luego es muy difícil salirse. América Latina, según este análisis, heredó un paquete de instituciones extractivas, diseñadas para sacar riqueza y concentrar el poder, y eso creó una desigualdad muy profunda, muy arraigada. Citan estudios muy interesantes que muestran cómo incluso hoy en día, dentro de Perú, por ejemplo, las zonas que estuvieron bajo la influencia de la mita de Potosí, como la provincia de Acomayo, son bastante más pobres que otras zonas cercanas, como Calca, que quedaron fuera de ese sistema. El legado negativo de esa institución extractiva perdura siglos después. Es impresionante. ¿Y en Norteamérica qué pasó? Porque también hubo intentos de crear una sociedad más jerárquica, ¿no? Sí, claro. La corona inglesa o algunas élites locales intentaron establecer sistemas parecidos a los europeos, con grandes terratenientes, una sociedad más estratificada. Lo intentaron en Maryland, en las Carolinas. Pero, ¿qué pasaba? Que esos intentos solían fracasar. Y la razón clave que apuntan las fuentes es la frontera, la disponibilidad de tierra. Los colonos, si sentían que las condiciones eran demasiado malas, que les apretaban mucho, tenían una opción: largarse. Irse más al oeste, buscar tierra por su cuenta. Tenían una válvula de escape. Exacto, una alternativa. Y eso les daba un poder de negociación que no existía en las sociedades superpobladas y controladas de México o Perú. Esa capacidad de votar con los pies, digamos, les permitió exigir y, poco a poco, consolidar derechos. Derechos de propiedad más seguros, acceso más amplio a oportunidades económicas, representación política. Y así se fueron formando instituciones más inclusivas, aunque, hay que insistir siempre, inicialmente muy limitadas en a quién incluían de verdad. Mujeres, esclavos, indígenas, estaban fuera, claro. Vale, o sea que tenemos esta idea central. Las instituciones son clave y tienen raíces históricas muy profundas que crean esta dependencia del camino. Pero claro, como decíamos antes,
hay otras explicaciones que oímos constantemente sobre por qué unos países son ricos y otros pobres. Las fuentes dedican bastante tiempo a desmontarlas, o al menos a cuestionarlas seriamente. Mucha gente dice, es la geografía, otros, es la cultura, o simplemente, es que los líderes de los países pobres son unos ignorantes y no saben qué hacer. Vamos a verlas una por una, porque el libro es muy sistemático en esto. Empecemos por la hipótesis geográfica. La idea clásica, que viene ya de Montesquieu y que economistas más recientes como Jeffrey Sachs han vuelto a poner sobre la mesa, la idea es que los trópicos pues están como condenados a la pobreza, por el clima caluroso, las enfermedades tropicales, los suelos que supuestamente son peores para la agricultura. Sí, esa se oye mucho. Pues las fuentes la rebatan con varios argumentos. Primero, el ejemplo de Nogales que tú ponías al principio, o el de las dos Coreas o Alemania antes de la reunificación. Misma geografía, resultados económicos radicalmente opuestos. La geografía no puede explicar eso. Segundo, lo que llaman el revés de la fortuna. Es súper interesante. Muchas zonas que hoy son relativamente pobres, como México, Perú, la India, el sudeste asiático, fueron en realidad las más ricas y avanzadas en la época precolonial o colonial temprana. Estaban en los trópicos. Y al revés, zonas templadas que hoy son muy ricas, como Norteamérica o Australia, eran consideradas marginales y pobres entonces. Ha habido una inversión histórica. O sea que la correlación actual entre trópico y pobreza es relativamente reciente. Exacto. Tercero, hay países tropicales que han tenido mucho éxito económico, como Singapur o Botsuana. Demuestran que la geografía no es un destino inevitable. Y bueno, añaden otros puntos. Que las enfermedades son a menudo más consecuencia que causa de la pobreza. La salud en Inglaterra mejoró después de los cambios institucionales de la Revolución Industrial. Que la baja productividad agrícola en África tiene más que ver con la falta de incentivos y derechos de propiedad que con la calidad intrínseca del suelo. En fin, que la geografía como explicación única o principal no se sostiene. Vale, geografía descartada como factor principal. ¿Qué pasa con la hipótesis cultural? Esa también tiene mucho predicamento. La famosa idea de Max Weber sobre la ética protestante del trabajo, o las teorías sobre si ciertos valores culturales, latinos, africanos, confucianos, islámicos, ayudan o dificultan el desarrollo económico. Precisamente. Y argumentan algo parecido a lo de Nogales. Las diferencias culturales que podamos ver hoy entre las dos Coreas, por ejemplo, ¿son la causa de que una sea rica y otra pobre? ¿O son más bien la consecuencia de vivir 70 años bajo regímenes políticos y económicos totalmente distintos? Es una buena pregunta. Ponen un ejemplo histórico muy curioso del Congo precolonial. Cuando llegaron los portugueses con armas de fuego, la élite local las adoptó rápidamente. ¿Por qué? Porque les eran útiles para capturar esclavos y comerciar con ellos, algo que beneficiaba a esa élite. Sin embargo, cuando se introdujeron innovaciones agrícolas como el arado, que podrían haber aumentado la producción de alimentos para todos, fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque en un sistema donde los campesinos no tenían derechos de propiedad seguros sobre su tierra o su cosecha, ni ellos ni la élite tenían incentivos para adoptar esa tecnología. O sea, la cultura no impidió adoptar las armas. Exacto. Pero las instituciones sí determinaron qué tipo de tecnología era útil o rentable adoptar. Y el caso de China post-Mao es quizá el más evidente. El despegue económico brutal de China no vino de un cambio cultural repentino del pueblo chino. No, claro. Vino de las reformas institucionales drásticas que impulsó Deng Xiaoping a partir de finales de los 70. Cambiaron las reglas del juego económico, dieron incentivos y la gente respondió. La cultura estaba ahí antes y después. Entendido. Nos queda la tercera hipótesis, la ignorancia. La idea de que, los líderes de los países pobres simplemente no saben qué políticas económicas hay que aplicar, que eligen malas políticas por error, porque tienen malos asesores o porque no entienden bien cómo funciona la economía. Sí, esta es una visión que a veces tienen algunos economistas, quizás un poco, encerrados en sus modelos. Las fuentes la consideran bastante ingenua, la verdad. Argumentan que, en la mayoría de los casos, los líderes de países con instituciones extractivas saben perfectamente que muchas de sus políticas son malas para la economía del país en su conjunto. Saben que mantener monopolios para sus amiguetes o subsidiar empresas públicas ineficientes pero que dan empleo a sus bases políticas o manipular el tipo de cambio para beneficiar a ciertos grupos. Saben que todo eso frena el crecimiento. Pero las mantienen. ¿Por qué? Porque esas políticas, aunque sean económicamente desastrosas para el país, son políticamente beneficiosas para ellos.
Les ayudan a mantenerse en el poder, a enriquecerse a ellos y sus círculos cercanos, a repartir favores y comprar lealtades. Ponen el ejemplo de Kwame Nkrumah en Ghana. Sus decisiones económicas fueron bastante nefastas, pero no era porque no tuviera buenos consejeros económicos. Tenía a W. Arthur Lewis, que luego ganó el Nobel de Economía. Vaya. No fue por ignorancia, fue por cálculo político. Las políticas que implementó, aunque ineficientes, le servían para consolidar su poder y beneficiar a sus grupos de apoyo. Y es más, cuando su sucesor, Kofi Busia, intentó aplicar las políticas económicamente correctas que recomendaba el FMI, como devaluar la moneda, le costó el puesto. Hubo un golpe de Estado. O sea, que hacer lo correcto económicamente puede ser políticamente suicida en ciertos contextos. Exacto. Cuando las instituciones políticas son extractivas, la lógica política se impone a la lógica económica. Los líderes no son ignorantes, simplemente responden a los incentivos que les marca el sistema político en el que operan. Como dijo una vez el economista Ava Lerner, y lo citan en las fuentes, la economía ha ganado la batalla intelectual, pero ha perdido la batalla política. Las buenas ideas económicas no sirven de nada si la política impide aplicarlas. Entonces, al final, todo vuelve a la política. Las instituciones económicas, las que protegen la propiedad, fomentan la competencia, etc., son como el motor directo de la prosperidad. Pero, ¿es la política, las instituciones políticas, las que diseñan ese motor, las que lo ponen en marcha, las que deciden si funciona bien o si está agripado? Y la pregunta clave entonces es, ¿por qué tantas sociedades acaban teniendo instituciones económicas que en la práctica sabotean su propio desarrollo? ¿Por qué no eligen tener un motor que funcione mejor? Y ahí es donde entra la distinción crucial que proponen las fuentes, el corazón de su argumento. La diferencia entre instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Las extractivas son, básicamente, aquellas que están diseñadas para concentrar el poder político y los beneficios económicos en manos de una élite pequeña. Su función es extraer recursos, rentas, del resto de la sociedad para beneficiar a esa élite. ¿Cómo lo hacen? Pues creando barreras de entrada para que otros no puedan competir, no protegiendo bien los derechos de propiedad de la mayoría, generando inseguridad jurídica. En resumen, desincentivan la inversión y la innovación para casi todos, porque cualquiera que tenga éxito puede ver cómo la élite le quita lo que ha ganado. Ejemplos serían la Latinoamérica colonial, muchos regímenes autoritarios de hoy. Exacto. Y en el otro lado estarían las instituciones inclusivas. ¿Qué las caracteriza? Pues primero, que distribuyen el poder político de forma más amplia. Hay pluralismo, hay controles y equilibrios. Y segundo, que establecen un marco legal que protege los derechos de propiedad y permite la competencia en condiciones más o menos iguales para una gran parte de la sociedad, no solo para la élite. Estas instituciones sí generan incentivos para invertir, para innovar, para participar en la economía. ¿Por qué? Porque la gente tiene una expectativa razonable de que podrá disfrutar del fruto de su esfuerzo y de su ingenio. Ejemplos clásicos serían la Inglaterra que surgió tras la Revolución Gloriosa de 1688 o Estados Unidos. Sí, o casos más recientes y muy interesantes como el de Botsuana después de su independencia. Y la clave de por qué las instituciones extractivas son tan pegajosas, tan persistentes, es que las élites que se benefician de ellas, lógicamente, se resisten a cambiarlas. Claro, es que cualquier movimiento hacia instituciones más inclusivas es una amenaza directa a su poder y a sus privilegios económicos. No van a renunciar a ellos fácilmente. Por eso, como mencionan las fuentes, cuando en España se aprobó la Constitución Liberal de Cádiz en 1812, las élites criollas en México y Perú la rechazaron. Les parecía demasiado liberal, amenazaba su control. Prefirieron buscar la independencia, pero manteniendo un sistema que les permitiera conservar intactos sus privilegios heredados de la colonia. Querían el poder político, pero no para crear instituciones inclusivas, sino para seguir extrayendo. Tiene todo el sentido, visto así. Y por eso mismo, el cambio real hacia instituciones inclusivas suele ser tan complicado, tan conflictivo. Normalmente requiere una lucha política importante, un cambio en el equilibrio de poder. Los manifestantes de la Plaza Tahrir, en Egipto, en 2011, desde esta perspectiva, entendían esto casi instintivamente. Sabían que para tener una oportunidad de prosperidad económica real, necesitaban primero una transformación política profunda. Necesitaban quitarle el control del Estado y de la economía a la élite militar y empresarial que llevaba décadas beneficiándose de un sistema extractivo.
La lucha económica era, en primer lugar, una lucha política. Y esto, para quienes estudian economía, es fundamental, porque este enfoque institucionalista, que pone la política en el centro, ayuda a entender por qué muchas veces las recetas económicas estándar que se proponen desde fuera, pues eso, liberalizar mercados, privatizar empresas públicas, controlar la inflación, porque a menudo no funcionan o tienen resultados decepcionantes si no se abordan las instituciones políticas que hay debajo. Exactamente. Si las reglas del juego político permiten a las élites bloquear las reformas o distorsionarlas para que acaben beneficiándoles a ellos mismos, pues el cambio económico real no se va a producir, por muy correctas que sean las políticas sobre el papel según la teoría económica estándar. Hay que entender la política para entender por qué la economía va como va en muchos sitios. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que hacer una recapitulación muy rápida de la idea central que hemos sacado de estas fuentes, diríamos que la desigualdad enorme que vemos en el mundo no se explica principalmente por la geografía, ni por la cultura de la gente, ni porque unos líderes sean más listos o más tontos que otros. Se explica fundamentalmente por las instituciones políticas y económicas que cada sociedad ha ido construyendo a lo largo de su historia. Eso es. Son esas reglas del juego que se forjaron en momentos críticos del pasado, en conflictos, en decisiones históricas, las que crean los incentivos que al final llevan a la prosperidad o al estancamiento y al fracaso económico. La política importa, y mucho. Y esto nos deja, quizá con una pregunta final para darle una vuelta. Una reflexión que surge de todo este análisis sobre lo difícil que es cambiar las instituciones, sobre esa dependencia del camino. Si las instituciones extractivas tienden a perpetuarse porque las élites se resisten al cambio y porque la historia pesa mucho, ¿qué podría romper esos patrones hoy en día? ¿Qué tipo de coyunturas críticas? No sé, crisis económicas muy profundas, cambios tecnológicos disruptivos, conflictos, presiones internacionales fuertes, podrían ser lo bastante potentes como para abrir una ventana de oportunidad. Una oportunidad para que las sociedades que siguen atrapadas en instituciones extractivas puedan empezar a construir algo más inclusivo. ¿Es posible forzar ese cambio? Desde dentro, quizá desde fuera, es la gran pregunta, yo creo. Desde luego, una pregunta abierta y crucial sobre la mesa para seguir pensando. Y con ella, si te parece, cerramos esta exploración de hoy sobre las ideas contenidas en estas fuentes acerca de por qué fracasan o por qué prosperan los países.